Son las 3 de la tarde de un miércoles cualquiera. Acabo de llegar a casa 2 horas antes de lo normal porque perdí mi vuelo de regreso. La puerta se abre sin hacer ruido, como siempre hago para no molestar. Entro despacio, dejando mi bolso en el suelo con cuidado. Y entonces los escucho. Están en la sala. Daniel, mi hijo, y Beatriz, su esposa. Hablan en voz baja, pero no tan baja como deberían. Me quedo quieta en el pasillo, sin atreverme a respirar fuerte. Y lo que escucho me congela la sangre en las venas. Ya hablé con la asistente social, dice Beatriz. Dice que con su edad y lo mucho que trabaja, podemos argumentar que ya no puede cuidarse sola. ¿Y si se niega?, pregunta Daniel. Su voz suena débil, como siempre. No importa. Tengo los papeles listos. El asilo cuesta $200 al mes. Con su pensión cubrimos eso y nos quedan casi 800 limpios. Y la casa queda para nosotros. Mi corazón late tan fuerte que tengo miedo de que me escuchen. Me apoyo contra la pared porque siento que las piernas no me sostienen. 5 años. 5 años sosteniéndolos a todos. Y esto es lo que planeaban. Pero no hago ruido. No entro a la sala. No grito. Me quedo ahí, en el pasillo, escuchando cómo mi propio hijo y su esposa planean deshacerse de mí como si fuera basura. Esa conversación cambió todo. Pero para entender cómo llegué hasta ese momento, parada en mi propia casa como una extraña, tengo que volver al principio. Tengo que contar cómo empezó esta historia. Como una madre que solo quería ayudar, terminó siendo vista como un estorbo. Todo comenzó hace 5 años. En ese entonces yo tenía 66. Trabajaba en la misma empresa de limpieza donde sigo ahora. Me levantaba a las 5 de la mañana, tomaba el autobús a las 6 y regresaba a casa a las 4 de la tarde. Vivía sola en esta casa de 3 habitaciones. Una para mí, una que usaba de bodega y otra que era mi taller de costura. Me gustaba coser. Era mi momento de paz. Daniel venía a visitarme los domingos. A veces traía a Beatriz. Llevaban 1 año de novios. Ella me caía bien, o eso creía yo. Sonreía mucho, me decía doña Ivone con respeto, me ayudaba a poner la mesa. Los niños, sus 2 hijos, eran tímidos pero educados. Un domingo Daniel llegó serio. Se sentó en la mesa de la cocina y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Mamá, Beatriz y yo nos vamos a casar. Me puse feliz. Abracé a mi hijo. Pensé que al fin iba a sentar cabeza, que iba a tener una familia de verdad. Pero tenemos un problema, continuó. El apartamento donde vivimos Beatriz y los niños es muy chico. Y con mi sueldo no alcanza para uno más grande. Pensamos que tal vez, solo por unos meses, podríamos quedarnos aquí. Solo hasta que juntemos para el depósito de un lugar propio. Miré a mi hijo. Vi en sus ojos esa necesidad de aprobación que siempre tuvo. Daniel nunca fue un hombre seguro. Desde chico necesitaba que le dijera que todo iba a estar bien, que lo estaba haciendo bien. Su padre se fue cuando él tenía 8 años y creo que eso lo marcó para siempre. Claro, mijo, le dije. Esta es tu casa también. Pueden quedarse el tiempo que necesiten. Esa fue mi primera equivocación. Pero no lo sabía todavía. Se mudaron 1 mes después. Trajeron 3 maletas de ropa, algunos juguetes de los niños, y muchas cajas con cosas de Beatriz. Perfumes, cremas, ropa, zapatos. Yo desocupé mi taller de costura para que fuera el cuarto de los niños. Mi máquina de coser la guardé en mi closet. Los primeros meses fueron bien. Daniel trabajaba en una ferretería del centro. Salía temprano y volvía tarde. Beatriz se quedaba en casa con los niños. Yo seguía con mi rutina, levantarme a las 5, trabajar, volver a las 4. Cuando llegaba, la casa estaba más o menos ordenada. Beatriz cocinaba algo simple. Los niños hacían su tarea. Todo parecía funcionar. Yo pagaba el alquiler de la casa, $800 al mes. Pagaba mi comida, mis gastos. Daniel ponía $300 para la comida de ellos y algunas cuentas. No era mucho, pero era algo. Yo pensaba que era justo. Ellos estaban ahorrando, después de todo. Pero a los 4 meses, Daniel perdió el trabajo. Llegó a casa un martes a las 2 de la tarde.
Yo estaba libre ese día porque había trabajado el domingo. Lo vi entrar con la cara larga, los hombros caídos. Me despidieron, mamá. Recortes de personal. Lo abracé. Le dije que no se preocupara, que iba a conseguir otro trabajo pronto. Beatriz salió de la habitación, se le tiró encima llorando, diciendo que qué iban a hacer, que cómo iban a pagar las cosas. Tranquilos, les dije. Yo puedo cubrir un poco más mientras Daniel busca trabajo. No se estresen. Esa fue mi segunda equivocación. Porque Daniel empezó a buscar trabajo. O eso decía. Se sentaba en la computadora toda la mañana, llenando solicitudes. Iba a entrevistas. Pero siempre había algo mal. Que el horario era muy pesado. Que pagaban muy poco. Que quedaba muy lejos. Que no era lo que él estudiaba. Un mes pasó. 2 meses. 3 meses. Y mientras tanto, yo seguía pagando todo. El alquiler completo. La comida de todos. Las cuentas de luz, agua, gas, internet. Los pasajes de autobús de Daniel para ir a sus entrevistas. Los útiles escolares de los niños. Beatriz dejó de cocinar. Estoy muy estresada con la situación, decía. Entonces yo cocinaba cuando llegaba del trabajo. Comida simple, arroz, frijoles, pollo cuando alcanzaba. Los niños empezaron a llamarme abuela. Eso me gustó. Me hacía sentir parte de una familia de verdad. Les compraba dulces los viernes, les ayudaba con la tarea cuando podía. Eran buenos niños. No era culpa de ellos que sus papás fueran como eran. A los 6 meses de que Daniel perdiera el trabajo, Beatriz me pidió dinero para ir al salón. Doña Ivone, necesito arreglarme el cabello. Hace meses que no voy. Me siento horrible. Le di $50. Era mucho, pero pensé que la pobre mujer también estaba sufriendo con la situación. Se fue al salón y volvió con el pelo pintado de castaño claro, las uñas hechas, las cejas arregladas. Gastaste todo en eso, le dije, tratando de no sonar molesta. Necesitaba sentirme bien conmigo misma, respondió. Y se fue a su cuarto. Esa noche, acostada en mi cama, hice cuentas en un cuaderno. Llevaba 6 meses manteniendo a 4 personas además de mí. Mi sueldo era de $1,200 al mes. El alquiler era 800. Quedaban 400 para comida, cuentas, transporte, todo lo demás. No alcanzaba. Estaba usando mis ahorros. Ya había gastado casi $2,000 de lo poco que tenía guardado. Pero me dije que era temporal. Que Daniel iba a conseguir trabajo pronto. Que todo iba a mejorar. Qué tonta fui. Al 7º mes, Daniel consiguió un trabajo. O eso dijo. Era en una tienda de repuestos de autos, medio tiempo, ganaba $400 al mes. No era mucho, pero era algo. Me sentí aliviada. Pensé que por fin las cosas iban a cambiar. Le pedí que pusiera $200 para la comida y las cuentas. Se veía incómodo, pero aceptó. El primer mes lo cumplió. Puso los 200. Yo seguía pagando el alquiler, pero al menos ya no pagaba todo yo sola. El segundo mes me dio 150. Es que tuve que comprar uniformes para el trabajo. Mamá, el mes que viene te completo. El tercer mes me dio 100. Beatriz necesitaba zapatos nuevos. Los de ella estaban rotos. El cuarto mes no me dio nada. Me atrasaron el pago. Mamá, te lo doy el mes que viene, te lo prometo. Nunca me dio nada más. Y yo, como estúpida, no dije nada. No quise presionar. No quise pelear. Porque Daniel es mi hijo y tenía miedo de que se enojara, de que se fuera, de quedarme sola otra vez. Qué patético suena eso ahora. Una mujer de casi 70 años con miedo de quedarse sola. Mientras tanto, las cosas en la casa cambiaron. Beatriz ya no me saludaba con cariño. Me hablaba lo justo y necesario. Los niños seguían siendo educados conmigo, pero noté que ella les decía cosas. Una vez escuché cuando le decía al mayor, no le pidas nada a tu abuela, ella ya hace mucho. Pero cuando ella necesitaba algo, no tenía problema en pedirme. Que si le prestaba $20 para sus cremas. Que si podía comprar leche especial para los niños porque la normal les caía mal.
que si podía pagar el cable premium porque los niños querían ver sus programas. Y yo pagaba. Siempre pagaba. Mi rutina se volvió mecánica. Levantarme a las 5. Café rápido. Autobús a las 6. Limpiar oficinas hasta las 3. Volver a casa a las 4. Cocinar para todos. Lavar los platos. Lavar la ropa porque Beatriz decía que le dolía la espalda. Planchar los uniformes de los niños. Acostarme a las 10. Dormir 5 horas. Repetir. Los fines de semana limpiaba la casa completa. Beatriz se quedaba en su cuarto viendo televisión. Daniel salía con sus amigos. Los niños jugaban. Y yo trapeaba, sacudía, ordenaba. Porque si no lo hacía yo, nadie lo hacía. Mis amigas del trabajo me decían que me veía cansada, que había bajado de peso, que tenía ojeras. Les decía que estaba bien, que solo era la edad. Pero por dentro sentía que me estaba apagando. Cada día un poco más. Llegó el primer aniversario de ellos viviendo en mi casa. Los unos meses se habían convertido en un año. Nunca ahorraron nada. Nunca buscaron otro lugar. Y yo nunca pregunté cuándo se iban a ir. Una noche, después de lavar los platos de la cena, me senté en mi cama y lloré. Lloré en silencio para que nadie me escuchara. Lloré porque estaba cansada. Porque mis rodillas dolían. Porque mi espalda dolía. Porque no recordaba la última vez que había comprado algo para mí. Porque me sentía invisible en mi propia casa. Pero al día siguiente me levanté a las 5, como siempre. Porque tenía que trabajar. Porque sin mi sueldo, todos nos hundíamos. Al año y medio, Beatriz empezó a quejarse de la casa. Esta cocina es muy chica. No se puede cocinar bien aquí. Ella casi nunca cocinaba, pero bueno. El baño necesita remodelación. Está muy viejo. Era un baño normal, limpio, funcional. Pero según ella estaba horrible. Los niños necesitan su propio cuarto cada uno. No es justo que compartan. Teníamos 3 habitaciones. Una era mía. Una era de ellos. Una era de los niños. ¿Qué querían? ¿Que yo durmiera en la sala? Un día llegó con revistas de decoración. Se sentó en la mesa de la cocina, donde yo estaba tomando mi café antes de ir a trabajar, y empezó a mostrarme fotos. Mira, doña Ivone. Si pintamos las paredes de este color y cambiamos los muebles de la sala, esto se vería mucho mejor. No tengo dinero para eso, Beatriz, le dije cansada. Pero es que esta casa se ve tan triste. Los niños merecen vivir en un lugar bonito. Me levanté, lavé mi taza, y me fui a trabajar sin decir nada más. Porque si abría la boca, iba a decir cosas que no quería decir. Iba a gritar que esta no era su casa. Que si quería un lugar bonito, que trabajara y se consiguiera el suyo. Que yo ya hacía demasiado. Pero no dije nada. Nunca decía nada. A los 2 años, Daniel renunció a su trabajo de medio tiempo. No me valoraban, mamá. Me tenían haciendo cosas que no me correspondían. Me faltaban al respeto. No pregunté detalles. Ya conocía a mi hijo. Siempre había una excusa. Siempre era culpa de otros. Voy a buscar algo mejor. Algo que valga la pena, dijo. Pasaron 3 meses. 6 meses. 1 año. No buscaba nada. Se la pasaba en la casa, viendo televisión, en el teléfono, saliendo con amigos. Beatriz no decía nada. Ella tampoco trabajaba. Los dos vivían de mí. Yo tenía 69 años. Mis manos temblaban cada vez más. Me costaba subir las escaleras en el trabajo. Me dolía todo el cuerpo. Pero no podía dejar de trabajar. Si dejaba de trabajar, nos quedábamos en la calle. Una compañera de trabajo, Rosa, me invitó a tomar café un sábado. Hacía años que no salía con nadie. Siempre estaba ocupada limpiando, cocinando, lavando para mi familia. Le dije que sí. Necesitaba salir de esa casa aunque fuera 1 hora. Nos sentamos en una cafetería barata cerca del mercado. Rosa pidió café y pan dulce. Yo solo café, porque necesitaba guardar dinero. Ivone, te veo mal, me dijo Rosa sin rodeos. ¿Qué está pasando? Y no sé qué me pasó.
pero empecé a contarle todo. Le conté de Daniel, de Beatriz, de los niños, de cómo llevaba 2 años manteniéndolos a todos, de cómo había gastado todos mis ahorros, de cómo no me alcanzaba el dinero, de cómo estaba cansada. Rosa me escuchó en silencio. Cuando terminé, me tomó la mano. Ivone, eso no es ayudar. Eso es dejar que te usen. Es mi hijo, Rosa. No puedo dejarlo en la calle. Tu hijo es un hombre adulto. Tiene 43 años. No es un niño. Y su esposa también puede trabajar. Tienen manos, tienen piernas. ¿Por qué no trabajan? Están pasando un mal momento. ¿2 años? ¿2 años es un mal momento? Ivone, despierta. Te están usando. Sus palabras me dolieron. No porque fueran crueles, sino porque eran verdad. Y yo no quería ver la verdad. Volví a casa esa tarde. Beatriz estaba en la sala viendo televisión, con las uñas recién pintadas. Daniel estaba tirado en el sillón jugando en el teléfono. Los niños estaban en su cuarto. Entré a mi habitación y me senté en la cama. Miré alrededor. Mi cuarto era el más chico de la casa. Tenía una cama, un closet viejo, una mesita de noche. Nada más. Todo lo demás había sido para ellos. Abrí el cajón de mi mesita. Saqué mi libreta donde anotaba los gastos. Pasé las páginas. 2 años de números. 2 años de dar y dar y dar. Había gastado $11,000 de mis ahorros. $11,000 que me había costado 20 años juntar. Y lo peor no era el dinero. Lo peor era que no veía un final. No veía el día en que Daniel dijera gracias, mamá, ya podemos solos. No veía el día en que se fueran. Porque ellos estaban cómodos. ¿Para qué irse? Aquí tenían todo gratis. Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando, tratando de encontrar una salida que no fuera echar a mi propio hijo. Porque eso era lo que Rosa me había sugerido. Diles que se vayan. Es tu casa. Tienes derecho. Pero yo no podía. No podía echar a Daniel. Era mi hijo. Mi único hijo. Entonces decidí que iba a hablar con él. Con calma. Iba a explicarle que yo no podía seguir así. Que necesitaba que él trabajara, que Beatriz trabajara, que pusieran su parte. Que yo ya estaba vieja, que estaba cansada. El domingo en la mañana junté valor. Esperé a que los niños salieran a jugar afuera. Me senté en la mesa de la cocina y llamé a Daniel y Beatriz. Necesito hablar con ustedes, les dije. Se sentaron frente a mí. Daniel se veía nervioso. Beatriz tenía esa cara de aburrimiento que siempre ponía cuando yo hablaba. Respiré hondo. Llevo 2 años sosteniéndolos a ustedes y a los niños. He gastado todos mis ahorros. Ya no me alcanza el dinero. Necesito que me ayuden. Silencio. Daniel miró para abajo. Beatriz cruzó los brazos. Mamá, yo estoy buscando trabajo. Empezó Daniel. Llevas 1 año sin buscar nada de verdad, mijo. Todos los días estás en la casa sin hacer nada. No es cierto. Lleno solicitudes por internet. ¿Y las entrevistas? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una entrevista? No supo qué responder. Beatriz intervino. Doña Ivone, la situación está difícil para todos. No hay trabajo. Usted sabe cómo está la economía. Hay trabajo, Beatriz. Lo que pasa es que ustedes no quieren agarrar cualquier cosa. Quieren algo cómodo, algo bien pagado. Pero mientras tanto, yo me estoy matando trabajando para mantenerlos. Nadie le pidió que se matara trabajando, dijo Beatriz con un tono que no me gustó. Perdón. Lo que escuchó. Nadie la obligó a pagar todo. Usted lo hizo porque quiso. Sentí que la sangre me hervía. Miré a Daniel esperando que dijera algo, que defendiera a su madre. Pero él seguía mirando para abajo como un cobarde. Beatriz, tú tampoco trabajas. Podrías buscar algo, aunque sea medio tiempo. ¿Y quién va a cuidar a mis hijos? Tus hijos ya están grandes. Tienen 9 y 11 años. Pueden quedarse solos unas horas después de la escuela. Ah,
Claro. Usted quiere que yo deje a mis hijos abandonados para ir a trabajar por un sueldo miserable. ¡Qué buena abuela es usted! Me quedé sin palabras. ¿Acababa de decir eso? Daniel finalmente habló. Mamá, dame un mes más. Te prometo que en un mes consigo algo. Eso me has dicho durante 2 años, Daniel. Esta vez es en serio. Tengo unos contactos que me van a ayudar. Siempre tenía contactos que lo iban a ayudar. Siempre era el mes que viene. Siempre era pronto. Necesito que pongan algo ahora. Aunque sean $100 al mes. Necesito ayuda. Beatriz se levantó de la mesa. Yo no voy a seguir escuchando esto. Vámonos, Daniel. Y se fueron a su cuarto. Daniel ni siquiera me miró. Me quedé sentada en esa mesa, sola, sintiéndome la peor madre del mundo por pedirles que ayudaran en su propia manutención. Esa noche escuché que discutían en su cuarto. No escuché todo, pero sí algunas frases de Beatriz. Tu mamá nos está presionando. No vamos a aguantar sus maltratos. Deberíamos buscar otro lugar. Maltratos. Esa palabra me dolió más que cualquier cosa. Yo los había mantenido durante 2 años y ella lo llamaba maltrato. Pero no se fueron a buscar otro lugar. Claro que no. Se quedaron. Porque aquí estaban cómodos. Los días siguientes fueron tensos. Beatriz no me hablaba. Pasaba por mi lado como si yo fuera invisible. Daniel me evitaba. Los niños se quedaban callados cuando yo estaba cerca. Me sentí como una intrusa en mi propia casa. Una semana después de esa conversación, llegué del trabajo y encontré la sala remodelada. Habían comprado un sofá nuevo, una mesa de centro, cortinas nuevas. Todo en tonos grises y blancos, muy moderno. ¿Qué es esto?, pregunté. Beatriz estaba acomodando cojines en el sofá. Arreglamos un poco la sala. Se veía muy triste. ¿Con qué dinero? Daniel tenía unos ahorros, dijo ella sin mirarme. Daniel apareció de la cocina con una cerveza en la mano. Me pagaron unos trabajos que había hecho antes. Mamá. Quise invertir en la casa. ¿Invertir en la casa? ¿Y el dinero que me ibas a dar para ayudar con los gastos? Esto es para todos, mamá. Para que vivamos mejor. No podía creerlo. Le pedí que me ayudara con $100 y no pudo. Pero para comprar muebles nuevos sí tenía dinero. ¿Cuánto gastaron en esto? No sé, como $500, dijo Beatriz orgullosa. $500. Más de la mitad del alquiler mensual. Me fui a mi cuarto sin decir nada más. Porque si abría la boca, iba a decir cosas horribles. Iba a gritarles que eran unos desagradecidos. Que eran unos aprovechados. Que me tenían de sirvienta en mi propia casa. Pero me callé. Siempre me callaba. Pasaron 3 meses más. Llegamos a los 2 años y medio de ellos viviendo conmigo. Daniel no consiguió trabajo. Beatriz tampoco buscó nada. Yo seguía pagando todo. Seguía limpiando oficinas. Seguía llegando cansada a cocinar para todos. Seguía siendo invisible. Mis compañeras de trabajo notaban que cada vez estaba peor. Una de ellas, Patricia, me encontró un día llorando en el baño durante el descanso. Ivone, ¿qué pasa? No pude contenerme. Le conté todo otra vez. Patricia me abrazó. Tienes que poner límites. Tienes que decirles que se vayan. No puedo. Es mi hijo. Tu hijo es un hombre adulto que te está usando. Y su esposa es una abusiva. Ivone, tienes 70 años. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? No sé qué hacer. Patricia me dio el número de un abogado que conocía. Por lo menos consulta. Averigua cuáles son tus derechos. Esta es tu casa, tú pagas el alquiler. Ellos no tienen derecho a quedarse si tú no quieres. Guardé el número en mi bolso. Pero nunca llamé. Porque llamar a un abogado significaba admitir que la situación era tan mala que necesitaba ayuda legal contra mi propia familia. En casa, las cosas empeoraron. Beatriz ya ni siquiera disimulaba su desprecio por mí. Me hablaba con órdenes. Ivone, se acabó el jabón. Compra mañana. Ivone, la cena estuvo muy salada.
Cocina mejor. Ivone, los niños necesitan dinero para una excursión de la escuela. $50 cada uno. Y yo obedecía. Compraba el jabón. Cocinaba mejor. Daba los $100 para la excursión. Daniel se volvió un extraño para mí. Casi no hablábamos. Él se la pasaba encerrado en su cuarto o saliendo con amigos. Cuando le preguntaba si había buscado trabajo, me respondía con monosílabos. Sí. No. Después hablamos. Los niños seguían siendo educados, pero distantes. Ya no me decían abuela con cariño. Era como una obligación. Una noche, 3 años después de que llegaran a mi casa, me acosté en mi cama y miré mi reflejo en el espejo del closet. No me reconocí. Esa mujer delgada, pálida, con el pelo completamente blanco, con ojeras profundas, no era yo. O sí era yo, pero una versión destruida de la Ivone que había sido. Tenía 70 años. Había trabajado toda mi vida. Me había sacrificado por mi hijo toda su vida. Y ahora me estaba sacrificando por él, por su esposa, y por los hijos de ella. ¿Y para qué? ¿Para que me trataran como una empleada? ¿Para que Beatriz me hablara con desprecio? ¿Para que Daniel me evitara? Me pregunté cómo había llegado a esto. ¿Cómo había permitido que esto pasara? La respuesta era simple, porque tenía miedo de estar sola. Porque pensé que era mejor tener una familia que me usaba que no tener familia. Porque confundí el amor con la sumisión. Pero esa noche algo cambió dentro de mí. No fue algo grande, no fue una revelación. Fue solo un pequeño pensamiento que se plantó en mi mente. No puedo seguir así. No sabía qué iba a hacer todavía. No tenía un plan. Pero ese pensamiento estaba ahí, creciendo. A los 3 años y medio de vivir conmigo, Beatriz empezó a hacer algo nuevo. Empezó a recibir paquetes. Muchos paquetes. Al principio pensé que eran cosas para los niños. Útiles escolares, ropa, zapatos. Pero no. Eran cosas para ella. Ropa de marca, zapatos caros, carteras, maquillaje. Cosas que costaban dinero. Mucho dinero. ¿De dónde sacas para comprar todo eso?, le pregunté un día cuando llegó con 3 cajas grandes. Tengo mis ahorros, me dijo con una sonrisa que no me gustó. ¿Ahorros? ¿De dónde, si no trabajas? Eso no es de tu incumbencia, Ivone. Ya ni siquiera me decía doña Ivone. Solo Ivone. Como si fuéramos amigas. O peor, como si ella fuera superior a mí. Daniel estaba ahí, escuchando, y no dijo nada. Como siempre. Empecé a notar otras cosas. Beatriz salía seguido. 2, 3 veces por semana. Se arreglaba muy bien, se ponía perfume caro, y salía diciendo que iba a ver a una amiga. Volvía tarde, a veces a las 10 de la noche. Los niños se quedaban solos en la casa con Daniel, que no les hacía caso. Yo llegaba del trabajo y los encontraba viendo televisión, sin haber comido nada. Entonces yo cocinaba para ellos. ¿Dónde está tu mamá?, le preguntaba al mayor. No sé. Salió. Una noche Beatriz llegó a las 11. Yo estaba todavía despierta porque me dolía mucho la espalda y no podía dormir. La escuché entrar. Escuché que Daniel le preguntaba dónde había estado. Con Marcela, ya te dije. Hasta las 11 de la noche. ¿Y qué? ¿Ahora me vas a controlar? Bastante tengo con tu mamá encima. Yo estaba encima. Yo, que les pagaba todo. Yo, que los mantenía. Yo estaba encima. No dormí esa noche. Me quedé pensando en todo. En cómo había llegado a este punto. En cómo me había vuelto la mala de la historia en mi propia casa. Al día siguiente era sábado. No trabajaba los sábados. Me levanté temprano de todas formas, como siempre. Fui a la cocina a hacerme café. En la mesa había un sobre. Lo abrí. Era una cuenta de una tienda de ropa. A nombre mío. $300 en ropa que yo no había comprado. Sentí que el corazón se me aceleraba. Fui al cuarto de Daniel y Beatriz. Toqué la puerta. No hubo respuesta. Abrí. Estaban durmiendo. Los desperté. ¿Qué es esto?, pregunté mostrando la cuenta. Beatriz se talló los ojos.
Ah, eso. Compré unas cosas para los niños. Pusieron la cuenta a tu nombre porque yo no tengo crédito. ¿Me pediste permiso? No pensé que fuera necesario. Los niños necesitaban ropa. $300 en ropa. ¿Qué les compraste? Trajes de diseñador. Eran cosas que necesitaban. Si no quieres que los niños anden bien vestidos, dilo. Daniel se dio la vuelta en la cama, dándome la espalda. Ni siquiera participaba en la conversación. Beatriz, no puedes hacer cuentas a mi nombre sin preguntarme. No tengo dinero para pagar esto. Pues págalo en cuotas. Yo qué sé. No es mi problema. Salí de ese cuarto temblando de rabia, temblando de impotencia. Fui a mi cuarto, cerré la puerta, y marqué el número que Patricia me había dado meses atrás. El número del abogado. Contestó una voz de hombre. Buenos días. Oficina del licenciado Francisco Méndez. Buenos días. Me llamo Ivone Olivares. Una amiga me dio este número. Necesito una consulta. Claro, señora. ¿De qué se trata? Y le conté todo. Desde el principio. Los 3 años y medio. El dinero gastado. Las faltas de respeto. La cuenta que acababan de abrir a mi nombre. El licenciado Francisco me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró. Señora Ivone, lo que le están haciendo es abuso financiero y emocional. Y lo de abrir cuentas a su nombre sin su consentimiento puede ser fraude. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesito que reúna toda la evidencia posible. Recibos, estados de cuenta, mensajes, todo lo que tenga. Segundo, usted tiene derecho a pedirles que desalojen la propiedad. Como usted es quien paga el alquiler, usted es la inquilina legal. Ellos son solo ocupantes. Pero es mi hijo. Señora, entiendo que es difícil. Pero su hijo es un adulto que está abusando de usted. Tiene que protegerse. No sé si puedo hacer eso. Piénselo. Y mientras tanto, no firme nada más. No abra más cuentas. No les dé más dinero del necesario. Y guarde evidencia de todo. Colgué sintiéndome peor que antes. Porque ahora sabía que tenía opciones, pero no sabía si tenía el valor para tomarlas. Los días siguientes fui juntando papeles. Facturas. Recibos del alquiler. Estados de cuenta del banco donde se veía cómo había vaciado mis ahorros. La cuenta de la tienda de ropa. Todo lo guardé en una caja en mi closet. Beatriz seguía comprando cosas. Seguía saliendo. Seguía tratándome como basura. Daniel consiguió un trabajo. O eso dijo. Era vendiendo seguros por teléfono, desde la casa. Trabajaba 2 horas al día, tal vez. Decía que ganaba por comisión. Nunca vi un centavo de ese dinero. Los niños empezaron a pedirme cosas directamente. Abuela, necesito dinero para el cine. Abuela, quiero una consola de videojuegos. Abuela, todos mis amigos tienen celular menos yo. Cuando les decía que no tenía dinero, se enojaban. Se iban a su cuarto y los escuchaba quejarse con Beatriz. La abuela es bien tacaña. Nunca nos compra nada. Nunca les compraba nada. Yo, que pagaba su comida, su techo, su escuela, su ropa. Pero como no les compraba juguetes y caprichos, era tacaña. Una tarde llegué del trabajo especialmente cansada. Me dolía todo. Había limpiado 4 pisos de oficinas yo sola porque 2 compañeras habían faltado. Apenas podía caminar. Llegué a casa. La cocina estaba sucia, llena de platos del almuerzo. La sala estaba desordenada. Beatriz estaba acostada en el sofá viendo televisión. Daniel estaba en su cuarto. Los niños estaban jugando videojuegos. Me fui directo a mi cuarto. Me acosté en la cama sin cambiarme de ropa. Cerré los ojos. Escuché que tocaban la puerta. ¿Qué? Pregunté. Era el niño mayor. Abuela, tengo hambre. ¿Qué hay de comer? No sé. Pregúntale a tu mamá. Ella dice que está cansada y que tú cocinas mejor. Ella estaba cansada. Ella, que se la pasaba todo el día en la casa sin hacer nada.
Dile a tu mamá que hoy no voy a cocinar. Que pida comida o que cocine ella. El niño se fue. Escuché voces en la sala. Beatriz gritando. Ivone. Los niños tienen hambre. No respondí. Me quedé acostada. Escuché pasos fuertes. Beatriz abrió la puerta de mi cuarto sin tocar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no cocinas? Porque estoy cansada, Beatriz. Muy cansada. Cocina tú. Yo no sé cocinar lo que les gusta a los niños. Entonces aprende. O pide comida. Pero hoy no cocino. Eres increíble, ¿sabes? Bien egoísta te has vuelto. Sal de mi cuarto, Beatriz. Esta no es solo tu casa. También es mi casa. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Me levanté de la cama. Miré a Beatriz directo a los ojos. Esta es mi casa. Yo pago el alquiler. Yo pago todo. Tú no pagas nada. No tienes derecho a decirme qué hacer en mi propia casa. Beatriz se quedó callada unos segundos. Luego sonrió. Una sonrisa fría. ¿Sabes qué, Ivone? Tienes razón. Esta es tu casa. Y tú pagas todo. ¿Y sabes por qué? Porque nadie más te quiere. Porque si no fuera por nosotros, estarías sola. Deberías agradecernos que estamos aquí, aguantándote. Salió de mi cuarto y cerró la puerta de un golpe. Me quedé parada en medio de mi cuarto, procesando lo que acababa de escuchar. Nadie más me quiere. Debería agradecer que me aguanten. Esa noche no cociné. No salí de mi cuarto. Escuché que pidieron comida a domicilio. Escuché risas en la sala. Escuché la televisión hasta tarde. Y yo me quedé en mi cuarto, acostada en la oscuridad, sintiendo como se me rompía el corazón. Los siguientes días no les dirigí la palabra. Salía temprano a trabajar. Volvía tarde. Me encerraba en mi cuarto. Comía lo que podía encontrar. No cocinaba para ellos. No lavaba su ropa. No limpiaba sus desastres. Al tercer día, Daniel tocó mi puerta. Mamá, tenemos que hablar. No tengo nada que hablar contigo. Por favor, abre la puerta. Abrí. Daniel estaba ahí, con esa cara de niño arrepentido que ponía cuando era chico y hacía algo malo. Mamá, Beatriz no debió decirte eso. Ella estaba molesta. No lo decía en serio. ¿Y tú? ¿Qué opinas tú, Daniel? Porque no te he escuchado defender a tu madre nunca. Se quedó callado. Eso pensé, dije. Ahora déjame sola. Mamá, por favor. No podemos seguir así. Eres parte de esta familia. No, Daniel. Ustedes son parte de mi familia. Esta es mi casa. Y estoy cansada de que me traten como sirvienta. Nadie te trata como sirvienta. ¿No? Beatriz me da órdenes. Tú no me hablas. Los niños solo me buscan cuando necesitan dinero. Y yo trabajo como una mula para mantenerlos a todos. Eso no es ser sirvienta. Daniel bajó la mirada. Sé que no he sido el mejor hijo. Sé que he fallado. Pero estoy tratando. ¿Tratando qué? ¿Tratando de conseguir trabajo? Llevas 4 años sin un empleo real. ¿Tratando de que Beatriz me respete? Ella me trata peor cada día. ¿Tratando de ayudarme? No veo cómo. Dame otra oportunidad. Te he dado 1000 oportunidades, Daniel. Y cada vez me arrepiento más. Cerré la puerta. Lo escuché quedarse parado afuera unos minutos. Luego se fue. Esa noche marqué otra vez al licenciado Francisco. Señora Ivone, ¿cómo está? Mal. Necesito saber exactamente qué puedo hacer. Necesito que se vayan de mi casa. Entiendo. Mire, como le expliqué, usted tiene el derecho legal de pedirles que desalojen. Necesitará darles una notificación por escrito con 30 días de anticipación. Si no se van en ese tiempo, podemos proceder con un desalojo legal. ¿Y si Daniel dice que es su casa también? Él está registrado aquí, recibe correspondencia aquí. Eso no importa. Usted paga el alquiler. Usted es la inquilina legal. Él es solo un ocupante.
La ley está de su lado. Y lo de las cuentas que abrieron a mi nombre. Eso es fraude. Puede reportarlo. Tiene pruebas de que usted no autorizó esas compras. Las tiendas tendrán que investigar y muy probablemente cancelar esas deudas. ¿Cuánto me costaría todo esto? Los servicios legales, el proceso. Para usted, señora Ivone, no cobraré. Una amiga mía, Patricia, me contó su situación. Ella fue mi maestra en la escuela. Le debo mucho. Considere esto un favor para ella, y para usted. Sentí ganas de llorar. Un extraño me estaba ayudando más que mi propia familia. Gracias, licenciado. Gracias de verdad. Prepárese emocionalmente, señora. Esto no va a ser fácil, pero es necesario. Colgué y me quedé sentada en mi cama, pensando, ¿de verdad iba a echar a mi hijo? ¿De verdad iba a llegar a eso? Pasó una semana más. La tensión en la casa era insoportable. Beatriz y yo no nos hablábamos. Daniel intentaba actuar como si todo estuviera normal. Los niños estaban confundidos. Y entonces pasó algo que lo cambió todo. Tenía un viaje de trabajo programado. A veces la empresa me mandaba a limpiar oficinas en otra ciudad. Era un día completo, salía en la mañana y volvía en la noche. Me pagaban extra por eso, así que siempre aceptaba. Ese miércoles salí a las 6 de la mañana. El trabajo era en una ciudad a 2 horas de distancia. Terminaría como a las 5 y tomaría el autobús de las 6 de vuelta. Llegaría a casa a las 8. Pero terminé temprano. A las 3 ya había acabado. El supervisor estaba contento con mi trabajo y me dijo que podía irme. Tomé el autobús de las 4. Llegaría a casa a las 6, 2 horas antes de lo planeado. En el camino me sentí rara. Como si algo me estuviera esperando. Como si fuera a descubrir algo que no quería descubrir. Llegué a casa a las 6:10. La puerta estaba cerrada. Saqué mis llaves y abrí despacio, tratando de no hacer ruido. No sé por qué, pero algo me decía que entrara en silencio. Dejé mi bolso en el suelo. La casa estaba con las luces apagadas, pero escuchaba voces en la sala. Voces conocidas. Daniel y Beatriz. Me quedé en el pasillo, sin atreverme a moverme. Y entonces los escuché. Y lo que escuché me heló la sangre. Ya hablé con la asistente social, decía Beatriz. Dice que con su edad y lo mucho que trabaja, podemos argumentar que ya no puede cuidarse sola. Que es peligroso que viva sola. ¿Y si se niega?, preguntó Daniel. Su voz sonaba débil, como siempre. No importa. Tengo los papeles listos. El asilo público cuesta $200 al mes. Con su pensión cubrimos eso y nos quedan como 800 limpios. Y la casa queda para nosotros. Pero ella no tiene pensión todavía. Sigue trabajando. Por eso tenemos que apurarle el proceso. Si la declaramos incapaz, le dan pensión por invalidez inmediatamente. Y nosotros nos quedamos como sus tutores legales. Controlamos todo su dinero. Sentí que las piernas no me sostenían. Me apoyé contra la pared. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. No sé, Beatriz. Es mi mamá. Tu mamá que te ha tratado como basura toda tu vida. Tu mamá que nunca creyó en ti. Tu mamá que solo te critica. ¿O ya se te olvidó cómo te hizo sentir la semana pasada? Mentira. Todo mentira. Yo nunca lo traté mal. Yo le di todo. Además, continuó Beatriz, ya firmaste los documentos. Ya está hecho. El lunes vamos con el abogado que conseguí y empezamos el proceso. En 2 meses está todo listo. Yo firmé que... Los papeles donde dices que tu mamá ya no puede cuidarse sola. Que se olvida de las cosas. Que tiene episodios de confusión. Que te preocupa que se haga daño. Yo no recuerdo haber firmado eso. Claro que firmaste. La semana pasada. Te los di junto con otros papeles. Siempre firmas sin leer, Daniel. Es tu culpa por confiado. Silencio. Daniel estaba procesando que su esposa lo había engañado para que firmara documentos falsos sobre mí. Beatriz, esto está muy mal.
Lo que está mal es vivir bajo el techo de tu mamá a los 47 años. Lo que está mal es no tener nada propio. Esta es nuestra oportunidad. La casa queda para nosotros. Su dinero queda para nosotros. Y ella queda en un lugar donde la cuidan. Es bueno para todos. ¿Y si ella se da cuenta? ¿Y si pelea? ¿Con qué? No tiene dinero para un abogado. Y cuando presente los papeles que tú firmaste diciendo que está mal de la cabeza, nadie le va a creer. Ya está, Daniel. Ya decidí. Esto va a pasar. Y tú vas a apoyarme. Como siempre. Me llevé la mano a la boca para no hacer ruido. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propio hijo. Mi propio hijo estaba planeando encerrarme en un asilo para quedarse con mi casa y mi dinero. ¿Y los niños?, preguntó Daniel. ¿Qué les vamos a decir? La verdad. Que la abuela está viejita y enferma y necesita cuidados especiales. Van a entender. Son niños. Escuché que uno de ellos se levantaba. Entré en pánico. No podían verme ahí. Me moví rápido hacia la puerta de entrada, la abrí y la cerré haciendo ruido. «Ya llegué», grité con voz temblorosa. Silencio en la sala. Luego escuché movimiento. Beatriz salió de la sala con una sonrisa falsa. «Ivone, qué temprano llegaste». «Terminé antes», dije tratando de controlar mi voz. «Voy a mi cuarto. Estoy cansada». Me fui directo a mi habitación. Cerré la puerta con seguro. Me senté en la cama y empecé a temblar. Todo el cuerpo me temblaba. Iban a encerrarme en un asilo. Iban a robarme mi dinero. Iban a declararme incapaz. Y mi hijo, mi propio hijo, estaba de acuerdo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama, en la oscuridad, procesando lo que había escuchado. Cada palabra se repetía en mi cabeza como un eco. El asilo cuesta $200 al mes. Con su pensión nos quedan 800 limpios. La casa queda para nosotros. Me habían convertido en un problema que resolver, en un obstáculo entre ellos y una vida cómoda. Y lo peor era que Daniel lo sabía. Daniel había firmado papeles. Daniel estaba de acuerdo. Cuando amaneció, tenía los ojos rojos de tanto llorar en silencio. Me miré en el espejo y vi a una mujer destruida. Pero también vi algo más. Vi rabia. Vi determinación. No iba a dejar que me hicieran esto. Me arreglé para ir a trabajar como cualquier otro día. Salí de mi cuarto. Daniel estaba en la cocina tomando café. Me miró nervioso. «Buenos días, mamá». «Buenos días», respondí con voz neutra. «¿Dormiste bien?» «Perfectamente». Mentira. Pero él no tenía que saberlo. Beatriz salió de la habitación. Me miró con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. «Ivone, necesito que me des $100. Los niños necesitan uniformes nuevos para educación física». Antes, hubiera dicho que sí inmediatamente. Hubiera buscado el dinero aunque no tuviera. Pero ahora todo había cambiado. «No tengo», respondí. «¿Cómo que no tienes?» «Lo que escuchaste. No tengo dinero extra este mes. Pero los niños necesitan». «Entonces consigue un trabajo y cómpraselos tú». Beatriz abrió la boca para responder, pero me fui antes de que pudiera decir algo. Salí de la casa y caminé hacia la parada del autobús. Las manos me temblaban, pero no de miedo. De adrenalina. En el trabajo no pude concentrarme. Limpiaba en automático mientras mi mente repasaba opciones. Tenía que actuar rápido. El lunes, según había dicho Beatriz, iban a ver a un abogado. Hoy era jueves. Tenía 4 días. En mi descanso, llamé al licenciado Francisco. «Señora Ivone, ¿qué pasó?» La escucho alterada. Le conté lo que había escuchado. Todo. La conversación completa. Los planes de encerrarme en un asilo. Los documentos que habían hecho firmar a Daniel. El plan para quedarse con mi dinero. Francisco guardó silencio unos segundos cuando terminé. «Esto es gravísimo, señora Ivone. Esto es fraude, abuso de confianza, y posiblemente hasta intento de secuestro si llegaran a llevarla a un asilo contra su voluntad. ¿Qué hago?»
Primero, necesito que venga a mi oficina hoy mismo. Vamos a preparar documentos de protección. Segundo, vamos a reportar esto. Y tercero, vamos a actuar antes de que ellos lo hagan el lunes. ¿Puede recibirme después del trabajo? Salgo a las 3. La espero a las 4. Le voy a mandar la dirección por mensaje. Ese día el trabajo se me hizo eterno. Cada minuto parecía una hora. Cuando finalmente dieron las 3, salí corriendo. Tomé el autobús hacia el centro. La oficina del licenciado Francisco quedaba en un edificio viejo pero limpio. Subí al tercer piso. Toqué la puerta. Me abrió un hombre de unos 50 años, con lentes, vestido formal pero sin corbata. Tenía una sonrisa amable. Señora Ivone, pase por favor. Su oficina era pequeña pero ordenada. Había libros en las paredes, un escritorio con papeles organizados, 2 sillas para los clientes. Me senté y volví a contarle todo, ahora con más calma. Francisco tomaba notas. Muy bien, dijo cuando terminé. Aquí está lo que vamos a hacer. Primero, voy a preparar una orden de restricción temporal. Esto evitará que ellos puedan hacer cualquier trámite legal a su nombre. Segundo, voy a contactar a la asistente social que mencionaron. Necesito saber si realmente existe y si realmente está involucrada en esto. Tercero, mañana mismo vamos a ir al banco y usted va a cambiar todas sus cuentas. Nuevos números, nuevas claves, sin acceso para nadie más. Y los documentos que firmó Daniel. Necesitamos conseguir una copia de esos documentos. ¿Sabe dónde los pueden tener? En su cuarto, supongo. Beatriz guarda todo en un cajón de su cómoda. Puede buscarlos. Puedo intentar. Bien. También necesito que empiece a grabar conversaciones. Si ellos hablan del plan otra vez, grábelos. Es legal grabar en su propia casa. Me dio un papel con instrucciones. Me explicó paso por paso lo que tenía que hacer. Firmé documentos dándole permiso de representarme legalmente. Me sentí aliviada. Por primera vez en años, alguien estaba de mi lado. Señora Ivone, dijo Francisco antes de que me fuera, usted es muy valiente. Lo que está haciendo no es fácil. No me siento valiente. Me siento asustada. El valor no es no tener miedo. El valor es hacer lo correcto a pesar del miedo. Volví a casa a las 6. Entré con cuidado. La casa estaba tranquila. Los niños estaban en su cuarto. Beatriz veía televisión en la sala. Daniel no estaba. ¿Dónde está Daniel?, pregunté. Salió con unos amigos, respondió Beatriz sin mirarme. Perfecto. Era mi oportunidad. Fui a mi cuarto. Esperé media hora. Luego salí como si fuera al baño. Pasé frente al cuarto de ellos. La puerta estaba entreabierta. Miré hacia la sala. Beatriz seguía en el sofá, absorta en su programa. Entré al cuarto. Mi corazón latía rapidísimo. Fui directo a la cómoda. Abrí el cajón de arriba. Ropa interior. El segundo cajón. Ropa doblada. El tercer cajón. Papeles. Busqué rápido. Facturas, recibos, fotos. Y entonces lo vi. Una carpeta de color café. La abrí. Ahí estaban. Documentos médicos falsos. Reportes inventados sobre mi deterioro mental. Declaraciones firmadas por Daniel donde decía que yo olvidaba cosas, que me perdía cuando salía, que había tenido episodios de confusión. Todo mentira. Todo inventado. Había también un presupuesto del asilo. Hogar de ancianos San José, habitación compartida, $200 mensuales. Había marcas de resaltador en esa línea. Saqué mi teléfono y le tomé fotos a todo. Mis manos temblaban tanto que algunas salieron borrosas. Las repetí. Tomé fotos de cada página, de cada documento. Escuché la puerta de la calle. Daniel había llegado. Cerré la carpeta rápido. La puse donde estaba. Cerré el cajón. Salí del cuarto y me metí al baño justo a tiempo. Tiré de la cadena del inodoro para disimular. Me lavé las manos. Salí. Daniel estaba en el pasillo. Mamá, ¿qué haces? Fui al baño.
¿Algún problema? Me miró raro. No, ninguno. Volví a mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté en la cama y revisé las fotos. Estaban bien. Se podía leer todo. Le mandé las fotos al licenciado Francisco por mensaje. Su respuesta llegó a los 5 minutos. Excelente trabajo. Esto es evidencia contundente. Con esto podemos proceder. Mañana a primera hora vamos al banco y después a reportar esto con las autoridades. Esa noche fingí normalidad. Cené un poco de pan con té en mi cuarto. Escuché a Beatriz y Daniel hablar en voz baja en su habitación. No pude escuchar qué decían, pero el tono era de conspiración. Me acosté temprano. Puse la alarma para las 5 de la mañana, aunque era viernes y no trabajaba. Tenía que ir al banco temprano con Francisco. Pero no pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba. Tenía miedo de que hubieran descubierto que había entrado a su cuarto. Tenía miedo de que vinieran en medio de la noche y me llevaran al asilo a la fuerza. Sonaba paranoico, lo sé. Pero después de escuchar sus planes, ya no sabía de qué eran capaces. A las 5 me levanté. Me bañé en silencio. Me vestí. Dejé una nota en la cocina. Salí temprano. Vuelvo en la tarde. Salí de la casa a las 6. El sol apenas estaba saliendo. Tomé el autobús al centro. Llegué a la oficina de Francisco a las 7. Él ya estaba ahí esperándome con 2 cafés. Buenos días, señora Ivone. Lista. Lista. Fuimos al banco. Francisco me acompañó adentro. Hablamos con un ejecutivo. Le expliqué que necesitaba cambiar todas mis cuentas porque había personas intentando acceder a mi dinero sin autorización. El ejecutivo, un joven amable, me ayudó con todo. Cerró mi cuenta vieja. Abrió una nueva con número diferente. Hicimos el traspaso. Me dio una nueva tarjeta. ¿Alguien más tiene acceso a esta cuenta?, preguntó. No, solo yo. ¿Quiere que bloqueemos cualquier intento de alguien de abrir cuentas a su nombre? Sí, por favor. Listo. Aquí en el sistema quedó la alerta. Nadie puede abrir nada a su nombre sin que usted esté presente con su identificación. Salimos del banco. Me sentí un poco más segura. Mi dinero estaba protegido ahora. Siguiente paso, dijo Francisco. Vamos a reportar el intento de fraude. Fuimos a una oficina del gobierno donde se reportaban este tipo de casos. Llenamos formularios. Presentamos las fotos de los documentos falsos. Dimos declaraciones. La funcionaria que nos atendió, una señora mayor muy seria, revisó todo con cuidado. Esto es grave, dijo. Voy a abrir una investigación. También voy a notificar al asilo que mencionan aquí para que sepan que cualquier intento de ingresarla sin su consentimiento es ilegal. ¿Cuánto tarda el proceso?, preguntó Francisco. 1 semana para la investigación completa. Pero puedo emitir una orden de protección inmediata. Con esto, si alguien intenta hacerle algo a la señora contra su voluntad, pueden ser arrestados. Me dieron documentos. Copias de todo. Instrucciones de qué hacer si me sentía en peligro. Cuando salimos de ahí, ya era mediodía. ¿Quiere comer algo?, preguntó Francisco. No tengo hambre. Solo quiero que esto termine. Lo sé, pero está haciendo lo correcto. Ahora viene la parte difícil. ¿Cuál? Confrontarlos. Francisco me explicó que tenía 2 opciones. Podía confrontarlos yo directamente o podía dejar que lo hiciera oficialmente con documentos legales. Pensé en las 2 opciones durante todo el camino de regreso a casa. Decidí que tenía que ser yo. Tenía que mirar a mi hijo a los ojos y decirle que sabía todo, que no iba a permitir que me hicieran esto. Llegué a casa a las 3 de la tarde. Entré y todos estaban en la sala. Daniel, Beatriz y los niños. Estaban viendo televisión como una familia feliz. Como si no estuvieran planeando destruir mi vida. Necesito hablar con Daniel y Beatriz. Ahora, dije con voz firme. Los niños me miraron asustados. Nunca me habían escuchado hablar así. Niños, vayan a su cuarto, ordenó Beatriz. Se fueron corriendo. Daniel se quedó sentado, pálido. Beatriz me miraba con los brazos cruzados.
Me paré frente a ellos. Saqué mi teléfono. Abrí la grabadora. La puse en la mesa de centro. ¿Qué haces?, preguntó Beatriz. Esto se va a grabar. Todo lo que digamos quedará registrado. No tienes derecho. Tengo todo el derecho. Esta es mi casa. Respiré hondo. Era ahora o nunca. El miércoles llegué temprano a casa. 2 horas antes de lo normal. Entré en silencio y los escuché hablando en esta sala. Daniel se puso más pálido todavía. Beatriz no se movió. Escuché todo el plan. El asilo. Los documentos falsos. La pensión por invalidez. Cómo iban a declararme incapaz para quedarse con mi dinero y mi casa. Mamá, yo puedo explicar. Empezó Daniel. No quiero explicaciones. Quiero que sepan que ya tomé medidas. Esta mañana fui con un abogado. Cambié todas mis cuentas de banco. Reporté el fraude a las autoridades. Tengo copias de todos los documentos falsos que tienen en su cómoda. Beatriz se levantó del sofá. Entraste a nuestro cuarto. Entré a mi casa. A buscar evidencia de que me estaban robando. Y la encontré. Esto es ridículo. Daniel, di algo. Pero Daniel no decía nada. Solo me miraba con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo pudiste?, le pregunté. Soy tu madre. Te di todo. Toda mi vida trabajé para ti. Te sostuve cuando nadie más lo hizo. Y tú firmas papeles para encerrarme en un asilo. Beatriz me dijo que era lo mejor para ti. Susurró. ¿Lo mejor para mí? ¿O lo mejor para ustedes? Beatriz se rió. Una risa seca, sin humor. ¿Sabes qué, Ivone? Sí, lo planeamos. ¿Y sabes por qué? Porque estamos cansados. Cansados de vivir bajo tu techo, aguantando tus quejas, tus caras largas, tus indirectas. Cansados de que nos hagas sentir culpables por necesitar ayuda. Ayuda. Llevan 5 años viviendo de mí. 5 años sin pagar nada. Eso no es ayuda, Beatriz. Eso es abuso. Nosotros también tenemos derechos. Llevamos 5 años viviendo aquí. Esta casa también es nuestra. No. Esta casa es mía. Yo pago el alquiler. Solo yo. Y tienen una semana para irse. Se quedaron en silencio. ¿Qué?, dijo Beatriz. Una semana. 7 días. Busquen dónde vivir y váyanse. No puedes echarnos así. Sí puedo. Hablé con mi abogado. Tengo todo el derecho. Y si no se van voluntariamente, lo haré por la fuerza con una orden de desalojo. Daniel se levantó. Mamá, por favor. No hagas esto. Somos tu familia. Ustedes no son mi familia. Mi familia no planearía encerrarme en un asilo. Mi familia no falsificaría documentos. Mi familia no me robaría. Mamá. No me llames mamá. Un hijo no le hace esto a su madre. Beatriz agarró su bolso. Vámonos. Daniel. No voy a quedarme aquí a escuchar sus insultos. Nadie las está insultando. Estoy diciendo la verdad. Vamos a ver qué dice un juez sobre esto. Vamos a pelear por esta casa. Háganlo. Tengo todas las pruebas de mi lado. Tengo los recibos del alquiler de 5 años. Tengo los documentos falsos que ustedes hicieron. Tengo grabaciones. Tienen 0 posibilidades de ganar. Beatriz salió de la casa dando un portazo. Daniel se quedó parado frente a mí. Tenía lágrimas en los ojos. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Yo no quería. Pero lo hiciste. Firmaste los papeles. Estuviste de acuerdo. Tenía miedo de perderla. Beatriz decía que si no hacíamos algo, nos ibas a echar. Y tenía razón. Los voy a echar. Porque me usaron. Porque abusaron de mí. Porque me faltaron al respeto. Daniel se cubrió la cara con las manos. No tengo a dónde ir. Deberías haber pensado en eso antes. Se fue a su cuarto. Lo escuché hablar con Beatriz. Escuché gritos. Escuché llanto.
Los niños salieron de su cuarto preguntando qué pasaba. Beatriz les dijo que nos íbamos a mudar pronto. Yo me quedé en la sala, sentada, procesando lo que acababa de pasar. Había confrontado a mi hijo. Le había dicho que se fuera. Y no me sentía mal. Me sentía aliviada. Los siguientes días fueron una guerra silenciosa. Beatriz no me dirigía la palabra. Daniel me evitaba. Los niños me miraban con miedo y confusión. Yo seguía con mi rutina: trabajar, volver a casa, encerrarme en mi cuarto. El sábado por la mañana, 2 días después de la confrontación, escuché movimiento en la casa. Salí de mi cuarto y vi a Beatriz empacando cosas en cajas. Daniel estaba en el teléfono hablando con alguien. Encontramos un apartamento, me dijo Daniel sin mirarme a los ojos. Nos vamos el martes. 5 días. Se iban 5 días antes del plazo que les había dado. Bien, respondí. Esa tarde llegó mi vecina, Cecilia. Era una señora de mi edad, viuda, que vivía en el apartamento de al lado. Siempre habíamos sido cordiales, pero nunca amigas cercanas. Tocó mi puerta. Ivone, ¿puedo hablar contigo? La dejé pasar. Nos sentamos en mi cuarto porque no quería estar en la sala donde Beatriz pudiera escucharnos. Escuché lo que pasó. Las paredes son delgadas, dijo Cecilia con pena. Me puse tensa. ¿Qué escuchaste? Todo. La pelea del viernes. Los gritos. Ivone, llevo años viendo cómo te tratan. Cómo trabajas día y noche mientras ellos no hacen nada. Cómo te hablan. Debí haber dicho algo antes, pero pensé que no era mi lugar. No es tu culpa, Cecilia. Quiero que sepas algo. Hace 3 meses, Beatriz vino a mi casa. Me preguntó si conocía abogados especializados en tutelas y declaraciones de incapacidad. Dijo que era para una tía suya. Yo le di el nombre de un abogado que ayudó a mi hermana con mi mamá cuando ella ya no podía vivir sola. No sabía que era para ti. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Le diste el nombre? Sí. Me siento terrible. Si hubiera sabido. No sabías. No te culpes. Hay algo más. Ese mismo día, Beatriz me preguntó cuánto cobraba el asilo donde está mi mamá. Le dije que el público costaba como 200 al mes, pero que era horrible, que no se lo recomendaba a nadie. Ella se fue sin decir más. Ahora entiendo por qué preguntaba. Entonces era verdad. Todo era verdad. Beatriz había estado planeando esto desde hace meses. Ivone, hiciste lo correcto echándolos. Esa mujer es peligrosa. Y tu hijo es un débil que la deja controlarlo. Cecilia tenía razón. Daniel siempre había sido débil de carácter. Desde niño buscaba aprobación, aceptación. Y Beatriz había aprovechado eso. Si necesitas algo, cualquier cosa, estoy en el apartamento de al lado. Si escucho algo raro, llamo a la policía inmediatamente. Gracias, Cecilia. De verdad. Cuando se fue, me quedé pensando. Beatriz había planeado esto durante meses. Probablemente desde mucho antes del miércoles que los escuché. La pregunta era, ¿qué más había hecho? El domingo en la mañana llamé al licenciado Francisco. Señora Ivone, ¿cómo está? Necesito que investigue algo. Necesito saber si Beatriz o Daniel abrieron cuentas a mi nombre, préstamos, tarjetas de crédito, cualquier cosa. Puedo solicitar un reporte de crédito completo a su nombre. Le va a costar como $20. Hágalo. El lunes por la tarde, Francisco me llamó. Su voz sonaba seria. Señora Ivone, tiene que venir a mi oficina. Ya. Llegué en 40 minutos. Francisco tenía papeles esparcidos en su escritorio. Siéntese, me dijo. Me senté. Sentí que algo muy malo venía. Encontré 5 cuentas abiertas a su nombre en los últimos 2 años. 3 tarjetas de crédito y 2 préstamos personales. Total de deuda, $17,000. Sentí que la cabeza me daba vueltas. ¿Qué? Todas fueron abiertas con su información personal. Número de seguridad social, dirección, fecha de nacimiento. Alguien falsificó su firma. Beatriz. Tenía acceso a todos mis documentos.
Los guardo en mi cuarto, pero ella entraba cuando yo no estaba. Lo sé. Y aquí está lo interesante. Las direcciones de envío de las tarjetas son un apartado postal, no su casa. Beatriz las abría ahí, y usted nunca vio los estados de cuenta. ¿En qué gastaron ese dinero? Francisco revisó los papeles. Ropa, restaurantes, salones de belleza, viajes. Beatriz se fue de viaje a Miami el año pasado, ¿verdad? Sí. Había dicho que una amiga le había pagado el viaje. Mentira. Lo había pagado con mi dinero. Con mi crédito. ¿Qué hago? Reportamos todo como fraude. Con las pruebas que ya tenemos de los documentos falsos, esto refuerza el caso. Beatriz podría ir a la cárcel por esto. ¿Y Daniel? Él también usó las tarjetas. Francisco revisó las transacciones. Algunas compras parecen ser de él. Un PlayStation, ropa de hombre, herramientas. Pero la mayoría son de Beatriz. Quiero reportarlo todo. A los dos. ¿Está segura? Daniel es su hijo. Mi hijo me traicionó. Mi hijo firmó papeles para encerrarme. Mi hijo me robó. No es mi hijo. No más. Francisco asintió. Vamos a proceder entonces. Esto va a tardar, pero eventualmente esas deudas van a ser canceladas porque usted puede probar que no las hizo. Y mientras tanto, los cobradores me van a buscar. Les va a dar mi número. Yo me encargo de hablar con ellos. Usted no se preocupe por eso. Volví a casa sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. $17,000. Me habían robado $17,000. Sumado a los $11,000 que había gastado de mis ahorros manteniéndolos, eran $28,000. $28,000 que me había costado 30 años de trabajo juntar. Cuando llegué, la casa estaba casi vacía. Habían empacado casi todo. Las cajas estaban apiladas en la sala. Los muebles que habían comprado con mi dinero robado estaban desmontados, listos para llevarse. Beatriz estaba en su cuarto hablando por teléfono. La escuché decir: no te preocupes. Ya casi salimos de esta casa horrible. Vamos a estar mejor sin ella. Daniel estaba en la cocina. Me vio entrar y bajó la mirada. Mamá, necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Por favor. Solo 5 minutos. Suspiré. 5 minutos. Nos sentamos en la mesa de la cocina. La misma mesa donde había cocinado para él durante años. La misma mesa donde lo había ayudado con su tarea cuando era niño. La misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas. Sé que lo arruiné todo, empezó Daniel. Sé que fui un mal hijo. Que te fallé. Que te lastimé. No respondí. Solo lo miré. Cuando conocí a Beatriz, pensé que al fin había encontrado a alguien que me amaba. Alguien que me aceptaba. Pero no me di cuenta de que ella solo me estaba usando. Usando mi debilidad. Tú la dejaste usarte. Y me dejaste que me usara a mí también. Lo sé. Y no tengo excusa. Debí haber sido más fuerte. Debí haberte defendido. Debí haber trabajado, haber aportado, haber sido un hombre. Debiste haber sido un hijo. Daniel se limpió las lágrimas. Algún día podrás perdonarme. Lo pensé. Miré a mi hijo. Ese hombre de 47 años que seguía siendo un niño asustado por dentro. Ese hombre que había dejado que su esposa planeara encerrar a su propia madre. No lo sé, Daniel. Hoy no puedo. Tal vez algún día. Pero hoy no. Lo entiendo. Y hay algo más que tienes que saber. Encontré las tarjetas de crédito y los préstamos que abrieron a mi nombre. $17,000 de deuda. Lo voy a reportar todo. Beatriz va a enfrentar cargos criminales. Y tú también, si usaste ese dinero. Daniel se puso pálido. Yo no sabía que ella. No me importa si sabías o no. La usaste. Compraste cosas. Eres cómplice. Mamá, por favor. Tengo hijos. Si voy a la cárcel. No son tus hijos, Daniel. Son los hijos de Beatriz. Y deberías haber pensado en eso antes de robarme.
Me levanté de la mesa. Daniel se quedó sentado, llorando. Por primera vez en mi vida, ver a mi hijo llorar no me partió el corazón. Solo sentí vacío. El martes en la mañana, llegó un camión de mudanza. 2 hombres empezaron a cargar las cajas y los muebles. Yo me quedé en mi cuarto, viendo por la ventana. Cecilia vino y se quedó conmigo. ¿Estás bien? Estaré bien. A las 2 de la tarde, todo estaba cargado. Daniel y Beatriz salieron con los niños. Los niños me miraron desde el pasillo. El mayor me dijo adiós con la mano. Yo no respondí. Daniel se acercó a mi puerta. Mamá. Vete, Daniel. Se fue. Escuché la puerta cerrarse. Escuché el camión arrancar. Escuché el silencio que quedó después. Me levanté y salí de mi cuarto. La casa estaba vacía. La sala no tenía muebles. El cuarto de ellos estaba vacío. El cuarto de los niños estaba vacío. Solo quedaba mi cuarto con mis cosas. Caminé por la casa. Era mía otra vez. Solo mía. Me senté en el piso de la sala vacía. Y lloré. Lloré por los 5 años perdidos. Lloré por el dinero robado. Lloré por la relación destruida con mi hijo. Lloré por la madre que fui y por la madre que ya no podía ser. Cecilia se sentó a mi lado en el piso. No dijo nada. Solo me abrazó. Y yo lloré en su hombro como una niña. Cuando dejé de llorar, ya era de noche. Cecilia se había quedado conmigo todo ese tiempo. Ven a mi casa, me dijo. Te hice sopa. Vamos a comer juntas. No tengo hambre. No importa. Igual vamos a comer. Fui a su casa. Comimos sopa calladas. Después tomamos té. Y hablamos. Le conté toda la historia desde el principio. Ella escuchó sin juzgar. Vas a estar bien, Ivone. Esto va a doler por un tiempo, pero vas a estar bien. Eres más fuerte de lo que crees. Volví a mi casa a las 10 de la noche. Entré a mi cuarto. Me acosté en mi cama. Y por primera vez en 5 años, dormí tranquila. Los primeros días después de que se fueron extraños. La casa estaba vacía y silenciosa. No había voces. No había televisión a todo volumen. No había quejas de Beatriz ni excusas de Daniel. Solo silencio. Al principio ese silencio me asustaba. Me hacía sentir sola. Pero poco a poco empecé a darme cuenta de que no era soledad. Era paz. El miércoles, una semana después de que se fueran, el licenciado Francisco me llamó. Señora Ivone, tengo noticias. La investigación de fraude avanzó rápido. Beatriz tiene antecedentes. Ya había hecho esto antes con otra persona. Hay una orden de arresto contra ella. ¿Y Daniel? Daniel está cooperando con las autoridades. Dice que no sabía la magnitud del fraude, que Beatriz lo manipuló. Los fiscales están considerando reducir los cargos contra él si testifica contra ella. Y las deudas. Todas las tarjetas y préstamos fueron reportados como fraude. Van a ser cancelados. Su crédito va a quedar limpio. Tardará unos meses, pero va a quedar limpio. Me senté en mi cama procesando la información. Beatriz iba a enfrentar consecuencias. Daniel tal vez se salvara. Y yo iba a recuperar mi estabilidad financiera. Hay algo más, continuó Francisco. El asilo que mencionaron en los documentos nos contactó. Dijeron que Beatriz los había visitado 3 veces. Que les había dicho que usted tenía demencia avanzada y que la familia necesitaba internarla urgentemente. Que incluso había pagado un depósito de $400 para reservar una cama. $400 de mi dinero robado para pagar mi propia prisión. El asilo devolvió el depósito y nos dieron copias de todos los documentos que Beatriz les presentó. Todo falso. Todo inventado. Esto refuerza el caso. Gracias, licenciado, por todo. Es mi trabajo, pero también es lo correcto. Esa tarde decidí que necesitaba hacer algo con la casa vacía. No podía vivir así, con cuartos vacíos que me recordaban lo que había pasado. Llamé a Cecilia. ¿Me ayudas a ir de compras? Fuimos a una tienda de muebles usados.
Encontré un sofá pequeño y cómodo, color beige. Una mesa de centro sencilla. Cortinas blancas para la sala. Pagué con mi tarjeta de débito. Mi dinero. Dinero que había ganado yo. Dinero que nadie me había robado. También compré cosas para mí. Ropa nueva. Zapatos cómodos. Cremas para la cara que siempre había querido, pero nunca me había comprado. Un libro que me llamó la atención en la librería. Cuando volvimos a casa con las compras, Cecilia me ayudó a arreglar la sala. Pusimos el sofá. Colgamos las cortinas. Acomodamos la mesa. Se ve hermoso, dijo Cecilia. Y era verdad. Se veía hermoso. Simple, limpio, mío. Los días pasaron. Me acostumbré a la rutina nueva. Trabajar, volver a casa, cocinar solo para mí. Veía televisión en mi sofá nuevo. Leía mi libro. Tomaba té con Cecilia los fines de semana. 2 semanas después, Daniel me mandó un mensaje. Mamá, ¿podemos hablar? Por favor. Lo pensé durante todo un día. Finalmente respondí, todavía no estoy lista. No respondió. Respetó mi decisión. Un mes después de que se fueran, llegó un sobrecertificado. Lo abrí con manos temblorosas. Era de la fiscalía. Beatriz había sido arrestada. Los cargos eran fraude, falsificación de documentos e intento de secuestro. Daniel había aceptado un acuerdo, 2 años de libertad condicional y pagar restitución de $5,000. $5,000 no eran los 17,000 que me habían robado. Pero era algo. Esa noche Cecilia vino a mi casa. Le mostré los documentos. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. No sé. Pensé que me sentiría feliz de que pagaran por lo que hicieron. Pero solo me siento vacía. Es normal. Es tu hijo. Aunque haya hecho cosas horribles, sigue siendo tu hijo. Ya no sé si es mi hijo. No sé si quiero que lo sea. No tienes que decidir eso ahora. Date tiempo. 2 meses después de que se fueran, empecé a sentirme mejor. Mi espalda dolía menos. Mis manos temblaban menos. Dormía mejor. Tenía más energía. Una compañera del trabajo notó el cambio. Ivone, te ves diferente. Más joven. Me siento diferente, respondí. Y era verdad. Me sentía libre. Por primera vez en 5 años, mi dinero era mío. Mi tiempo era mío. Mi casa era mía. Mi vida era mía. El licenciado Francisco me llamó un día con buenas noticias. Señora Ivone, todas las deudas fueron oficialmente canceladas. Su reporte de crédito está limpio. Y Daniel hizo el primer pago de restitución. $500. Esos $500 llegaron a mi cuenta una semana después. Los miré en mi estado de cuenta. No los necesitaba. Mi trabajo me alcanzaba ahora que solo gastaba en mí. Pero los acepté. Porque eran míos. Porque me los debían. 3 meses después, en un sábado soleado, decidí hacer algo que no había hecho en años. Fui al parque. Sola. Llevé mi libro. Compré un helado. Me senté en una banca bajo un árbol. Y mientras leía y comía mi helado, me di cuenta de algo. Estaba feliz. Realmente feliz. No esa felicidad falsa de pretender que todo está bien, sino felicidad real. Paz real. Una señora se sentó en la banca al lado mío. Tendría mi edad, tal vez un poco mayor. Hermoso día, ¿verdad?, me dijo. Sí, respondí. Muy hermoso. Vive cerca. A unas cuadras. Yo también. Vengo aquí todos los sábados. Nunca te había visto. Es mi primera vez en mucho tiempo. Bueno, espero verte más seguido entonces. Me llamo Aurora. Ivone. Hablamos un rato. De cosas simples. Del clima. De las flores del parque. De un concierto gratuito que abría la próxima semana. Cuando me despedí de Aurora y volví a casa, me sentí renovada. Había hecho una nueva amiga. Una amiga que no sabía nada de mi pasado. Que no me veía como la mujer que había sido usada por su familia. Solo me veía como Ivone.
4 meses después recibí otro mensaje de Daniel. Mamá, sé que dijiste que no estabas lista para hablar. Y lo respeto. Solo quiero que sepas que estoy yendo a terapia. Estoy trabajando en una tienda. Estoy tratando de ser mejor. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que lo siento. De verdad lo siento. Leí el mensaje varias veces. No respondí. Todavía no estaba lista. Tal vez algún día lo estaría. Tal vez no, y estaba bien así. 5 meses después, Cecilia me ayudó a arreglar el cuarto que había sido de Daniel y Beatriz. Lo pintamos de un amarillo suave. Compré una máquina de coser nueva. Instalé mi taller de costura otra vez. El cuarto que había sido de los niños lo convertí en un cuarto de visitas. Por si Aurora quería quedarse algún día. O Patricia de mi trabajo. O cualquier persona que yo decidiera invitar a mi casa. Mi casa. 6 meses después, en mi cumpleaños 72, Cecilia organizó una pequeña fiesta. Invitó a Aurora, a Patricia, a 2 vecinas más. Comimos pastel. Tomamos café. Reímos. ¿Sabes qué es lo mejor de cumplir 72? Le dije a Cecilia esa noche cuando todas se fueron. ¿Qué? Que llegué aquí. Que sobreviví. Que estoy aquí, en mi casa, rodeada de gente que me aprecia de verdad. Un año después de que Daniel y Beatriz se fueran, recibí la notificación final del caso legal. Beatriz había sido condenada a 3 años de prisión. Daniel había completado su libertad condicional sin problemas. Los $5,000 de restitución estaban pagados en su totalidad. El caso estaba cerrado. Esa noche me senté en mi sofá, en mi sala, en mi casa. Miré alrededor. Las cortinas blancas. Los cuadros que había comprado. Las plantas que Cecilia me había regalado. Mi máquina de coser visible a través de la puerta abierta del taller. Esta era mi vida ahora. Simple. Tranquila. Mía. Había perdido 5 años. Había perdido casi $30,000. Había perdido la relación con mi hijo. Pero había ganado algo más valioso. Me había ganado a mí misma de vuelta. Ya no era la mujer que se dejaba usar. Ya no era la madre que sacrificaba todo por miedo a estar sola. Ya no era la empleada de mi propia familia. Era Ivonne Olivares. 72 años. Trabajadora. Fuerte. Libre. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando me miraba al espejo, me gustaba la mujer que veía reflejada. El teléfono sonó. Era Cecilia. ¿Quieres ir al concierto del parque mañana? Aurora también va. Sí, respondí sin dudar. Me encantaría. Colgué y sonreí. Mañana sería un buen día. Y el día después también. Y el siguiente. Porque ahora todos mis días eran buenos. Porque ahora mi vida era mía. Y nadie, nunca más, me la iba a quitar. Miré por la ventana. El sol se estaba poniendo. El cielo estaba pintado de naranja y rosa. Era hermoso. Y yo estaba en paz. Finalmente, después de tanto tiempo, estaba en paz.